There is a manhunt underway in Southern California, and O.J. Simpson, the 46-year-old former football star, one of America's best-known personalities, faces the possibility of the death penalty. 17 de junio del año 1994. O.J. Simpson, acusado de homicidio, huye de la policía en una de las persecuciones más famosas de la historia. The body of 34-year-old Nicole Brown Simpson, ex-wife of O.J. Simpson, was found after midnight on the sidewalk outside her West Los Angeles home. Next to it, the body of an unidentified 26-year-old man. Both had apparently been stabbed. A pesar de que O.J. fue arrestado y juzgado por los homicidios, después de 8 meses en el denominado juicio del siglo, O.J. fue absuelto. Luego de extensas investigaciones forenses de la policía, nadie ha sido declarado culpable en la corte por estos crímenes horrendos. Las autopsias por naturaleza corresponden a los hechos en bruto que indican el por qué y cómo alguien falleció. Este es el reporte forense sobre este incidente y nos señala que no hay ningún homicidio por investigar, pero que en realidad sí tenemos a dos personas que fueron brutalmente asesinadas exactamente del mismo modo. Y ahora existe evidencia que sugiere que otra persona ajena a O.J. Simpson pudo ser el responsable de estos salvajes asesinatos. Autopsias de Hollywood. El caso de asesinato de O.J. Simpson. El doctor Richard Shepard ha realizado autopsias durante los últimos 25 años. Su trabajo incluye haber sido el patólogo perito en el caso de la princesa Diana. Muchas de las autopsias que ha llevado a cabo han sido de víctimas de homicidio. Como patólogo forense que trata con homicidios, debo usar toda la información que tengo en mi poder. Y a esto lo llamo el triángulo forense. Primero tenemos la autopsia. Luego tenemos la evidencia policial. Y en tercer lugar están las fotografías tomadas en la escena del crimen. Trabajando con estos tres elementos a la vez, podemos comenzar a descifrar qué fue lo que ocurrió durante los días y horas previos a estos terribles crímenes. Tengo en mis manos el detallado reporte de la autopsia de Nicole Brown Simpson, especificándose en este espantoso y prolongado ataque. Existen múltiples heridas, incluyendo una incisión frontal de 12 centímetros en la garganta, la cual se abrió alcanzando los 6 centímetros de ancho y cortó la parte superior de su columna vertebral. Son estas lesiones las que darán el punto inicial a mi investigación forense sobre estos homicidios. ...6:30 AM... 12 de junio del año 1994, Los Ángeles, California. Nicole Brown Simpson, de 35 años de edad, realiza su rutina matutina de 14 kilómetros. 2 años atrás, O.J. y Nicole se separaron luego de 7 años de matrimonio. Tuvieron 2 hijos, Sidney, de 8 años de edad, y Justin, de 5 años de edad. Después del divorcio, intentaron reconciliarse en más de una oportunidad, pero no resultó. Luego de haber estado casada con una de las grandes celebridades de los Estados Unidos, a Nicole le costó mucho trabajo reconstruir su vida. Tenía 2 hijos. Las mujeres como ella tenían niñeras, pero Nicole no. Ella cuidó de sus hijos, los llevaba a clases de karate y de danza. Lo que fuese lo hacía ella misma. Nicole tenía 35 años de edad y el reporte de la autopsia indica que estaba en muy buen estado físico. Medía 1,67 metros y pesaba 58 kilogramos, por lo que su índice de masa corporal se mantenía bajo el número 20. Todos sus órganos internos estaban saludables, tenían un tamaño y peso normal. Las únicas cicatrices que tenía estaban presentes por debajo del pecho, y el reporte de la autopsia indica que efectivamente tenía implantes mamarios. Luego de crecer en California, solo a pasos de la playa, Nicole fue elegida como la princesa del baile en la preparatoria Dana Hills. A los 18 años de edad dejó su hogar, obtuvo trabajo como mesera y vivió con su mejor amigo David LeBon. Ella era una chica que tenía los pies bien puestos en la tierra. Era divertida y no sé de qué otra forma podría describirla. Era fantástica, una persona maravillosa. Pero su vida dio un vuelco en junio del año 1977, cuando una de las celebridades más queridas de los Estados Unidos entró al área privada del Club Daisy. Me dijo que conoció a un hombre que era un jugador de fútbol americano y se llamaba O.J. Simpson.
Entre la mesera y la reconocida estrella del fútbol americano, la atracción fue inmediata e intensa. A pesar de que O.J. aún estaba casado en ese entonces, se volvieron inseparables luego de conocerse. Eran muy divertidos como pareja. Ellos solían invitarnos a muchas de sus fiestas y también a cenas. Y era divertido estar con ellos. A sus 46 años, los días de O.J. en el deporte eran parte del pasado. Pero luego de su retiro como jugador, forjó una carrera exitosa como comentador de fútbol americano y también como actor en películas. Era un hombre encantador que llegó a ganar millones mientras su fama iba en ascenso. Para el mundo exterior, los Simpson proyectaban una imagen de unión, pero desde la primera cita, David, el mejor amigo de Nicole, temía que esta no fuera una relación normal. Vi que sus pantalones estaban rotos y le pregunté qué había sucedido. Me dijo que él la había forcejeado un poco esa noche. Le dije, ¿por qué permitiste que fuera violento contigo? Esta fue solo su primera cita. Solo me respondió David, creo que él me gusta demasiado. Prácticamente todas las heridas descubiertas en la autopsia estaban relacionadas con el homicidio, pero había una que fue causada antes de su muerte. Revisando los detalles de la autopsia, descubrí que Nicole tenía una zona rasguñada sobre su escápula izquierda. Corresponde al omóplato, arriba en la espalda. Era una herida de color rojo y marrón de 2 centímetros por 1 centímetro y 27 milímetros. Este rasguño en la espalda de Nicole indica que estuvo sometida a una contusión en su espalda, en algún momento y posiblemente por un periodo extendido antes de morir. Categóricamente puedo decir que se debió a un forcejeo físico, el cual pudo deberse a un empujón o un golpe. Esta no fue la primera vez que Nicole recibió un golpe. Mientras su relación crecía, el comportamiento agresivo de O.J. se hacía evidente. Luego de cumplir un año juntos, en el cumpleaños número 19 de Nicole, le contó a una amiga que él la golpeó en la cara y se arrepintió tanto que le compró un carro. Tenía un corrector cosmético que consiguió con un maquillador de Hollywood, el cual usaba constantemente para tapar sus moretones, marcas y cortes. Para ella era normal que O.J. la golpeara brutalmente. A pesar del maltrato, Nicole Brown cambió su nombre a Nicole Brown Simpson el 2 de febrero del año 1985. Durante los 3 primeros años de matrimonio, llamaron a la policía 7 veces, pero no se hizo ningún cargo. Más tarde, el 1 de enero del año 1989, después de la fiesta de Año Nuevo, la violencia fue mayor. ¡Yo soy quien manda aquí! ¡Yo soy quien manda! A las 3:58 am, la policía llegó hasta su casa debido a que Nicole gritaba que O.J. la iba a matar. ¡Ven aquí! ¡Regresa! Tenía un corte en su labio, un ojo morado e inflamado, una mejilla magullada y la mano de O.J. marcada en su cuello. Me pidió que fuera a su casa cuando saliera del trabajo, porque debía contarme un par de cosas. Le dije que iría y pasé después de terminar. Yo la acompañé durante 4 horas. Vi los moretones en su rostro y el maquillaje que usaba para taparlos. Fuera de la contusión en su espalda, me sorprende mucho no ver más evidencia física de otros golpes en Nicole, dado que era alguien que sufría de violencia doméstica prolongada. Aún así, el reporte de la autopsia revela que hay marcas en el lado interior y exterior del omóplato derecho, en la parte superior de la espalda. Pero estas marcas fueron causadas post-mortem o después de morir. Para que Nicole haya sufrido esos grandes e inflamados rasguños en su omóplato, creo que debió ocurrirle lo siguiente. Una vez que ya estaba muerta y yacía en el suelo esa tibia tarde en la ciudad de Los Ángeles, fue encontrada por insectos tales como las hormigas, e hicieron lo que siempre hacen en un ambiente natural con algo que está muerto: atacar el cadáver. El 12 de junio del año 1994, O.J. Simpson salió a jugar su habitual partido de golf. Nicole, mientras tanto, está de compras. Su hija de 8 años de edad, Sydney, tenía una presentación de danza ese día, y su orgullosa madre, Nicole, compró regalos para cuando terminara. A las 2:18 p.m., luego de terminar de jugar, O.J. la llama desde el club de golf. ¿Aló? Hola, Nicole, soy yo. Hola. Necesito... Una mesera del club de golf declaró que fue una conversación agitada. ¡Escúchame! ¡Estoy harto de ti! Hasta el día de hoy, nadie sabe de qué se trató la discusión. Pero en menos de 12 horas,
Nicole Brown Simpson estaría muerta. Ahora, con la ayuda de las autopsias de ambas víctimas, el patólogo forense Richard Shepard está descifrando los secretos en los reportes y recopilando nueva información en un intento de averiguar quién cometió el crimen y qué pasó realmente esa noche. La medicina forense se basa en la investigación de toda la evidencia que se nos presenta dentro del triángulo forense. La evidencia de la autopsia, de la escena del crimen y la que recopila la policía. Luego todo esto se relaciona y se pone en perspectiva para realizar deducciones acertadas y conclusiones válidas sin prejuicios. En el caso de estos dos homicidios tenemos acceso a esta información y al juntar todos estos elementos deberíamos ser capaces de comprender totalmente las dos muertes. A las 6 p.m., el día 12 de junio del año 1994, Nicole y su hija Sydney acaban de salir de una presentación de ballet con temática del oeste. Se encuentran con O.J., quien asistió al evento por su cuenta y que tenía intenciones de poder tomar una foto familiar. Nicole no está de ánimo para jugar a la familia feliz y se lleva a los niños a comer a su restaurante favorito, Mezzaluna. Llegan al restaurante cerca de las 6:30 p.m. Nicole y sus hijos son acompañados por su madre Juditha, su padre Lou, dos de sus hermanas y otros miembros de la familia. En este lugar, Nicole se encontró con un amigo, el hombre identificado por la policía como la otra víctima, el mesero Ron Goldman. La autopsia de Ron indica que se encontraba en buen estado para sus 25 años de edad. Medía 1,75 metros y pesaba 77 kilogramos, logrando un índice de masa corporal de 25.2, el cual está en la categoría de sobrepeso leve. Aún así, si consideran su régimen de ejercicios, sabiendo que el músculo pesa más que la grasa, el índice se debía principalmente a sus ejercicios más que el peso. Él era un hombre muy poderoso en su mejor estado físico. Sabemos que iba a clases de karate. Y se esperaría que estando en una pelea, al menos sería capaz de poder defenderse. Mientras la velada continuaba en Mezzaluna, la excelente presentación de ballet de Sydney no era el único motivo de celebración. También felicitaban a Nicole por haberse establecido de forma independiente. 2 años después del divorcio entre Nicole y O.J., hubo varios intentos fallidos de reconciliación, incluyendo vacacionar juntos en México. No entiendo por qué, porque alguien querría volver con una persona que te hizo daño de ese modo. Es algo que no cabe en mi cabeza. Se percibe una dinámica de te necesito y ya no te soporto, pero creo que corresponde a un intento por lograr que funcione, donde una persona tiene muchas esperanzas en que recuperen esa magia, pero termina por decidir que no va a resultar y que jamás van a poder ser los mismos de antes. Y eso fue lo que Nicole hizo. A pesar de seguir comunicándose con O.J. para hablar de sus hijos, Nicole ha disfrutado de su vida independiente por primera vez en 17 años. Los rumores de que llevaba un estilo de vida alocado no tardaron en llegar. De acuerdo a sus amigos de ese entonces, quería ser libre y retomar su vida. Luego de que terminaron, se llevó a cabo el divorcio. Ella empezó a salir y a bailar. Sí consumía drogas, de eso no hay dudas. Estaba disfrutando al máximo y divirtiéndose. Era parte del proceso. Junto con esta autoestima renovada, esta nueva identidad, sumado a su fortaleza y su postura frente a su forma de ser, puede que también haya proyectado una confianza en lo sexual. Ya se encontraba lista para salir y conocer chicos. De acuerdo a un amigo cercano, las últimas semanas de Nicole fueron una mezcla sórdida de experimentación sexual y abuso de drogas. Según él, ella estaba llevando una vida peligrosa. Según los reportes de los periódicos en este tiempo, ella supuestamente consumía cocaína. Pero observando el reporte de la autopsia, no veo evidencia alguna que lo avale. Sin embargo, este fue un análisis post-mortem por homicidio. Y es posible que el tabique nasal, la parte que más resulta dañada por abuso de cocaína, no fuese examinado en detalle. Pero sí sabemos que un análisis toxicológico completo fue pedido y llevado a cabo.
Y a pesar de que no tenemos acceso a ese reporte, en la evidencia expuesta bajo juramento por el médico forense, se indica que no había alcohol ni drogas en las muestras de sangre que le tomaron a Nicole. 7 p.m. Nicole y su familia han estado en el restaurante durante 30 minutos. A pesar de ya haber conocido a Ron Goldman por algún tiempo, durante las últimas 6 semanas su relación se había vuelto cercana. Ejercitaban juntos, salían a fiestas y de vez en cuando tomaban café o cenaban juntos. Ella lo adoraba. Pensaba que era muy atractivo. Tal como piensan las personas que mantienen una amistad, pero que piensan que algo podría ocurrir entre ellos. Las cosas cambian con el paso del tiempo. Quizás de pronto uno empezó a notar que el otro es atractivo. Pero ella jamás dijo que hubo algo entre ellos, excepto que se atraían. Pero nada más, no hubo sexo. 8:30 p.m. Nicole y su familia terminan de cenar y vuelven a casa. Pero al acercarse al carro, su madre Juditha accidentalmente deja caer sus gafas en la acera. Una hora más tarde, ya en casa, Nicole llama al restaurante para saber si vieron las gafas. Hola, ¿restaurante Mezzaluna? Hola, soy Nicole. Sí. Ron Goldman contesta. Ron aún estaba en el restaurante y se ofrece para ir a dejar las gafas a la casa de Nicole. Las llevaría hasta la calle Bondi donde ella vivía. No era lejos, así que Ron tomó las gafas y fue a dejárselas. Que duermas bien. Aproximadamente a las 9:50 p.m., Nicole lleva a la cama a sus hijos Justin y Sydney por última vez. Te amo mucho. En unos 45 minutos más, Nicole estará muerta. A las 10:10 p.m., luego de acostar a sus hijos, Nicole decide tomar un baño. En algún momento dentro de los próximos 15 minutos, el asesino entra en la propiedad sin ser descubierto. Cerca de las 10:15 p.m., Nicole siente el timbre de la puerta principal. Esperando que sea Ron, se dirige al primer piso para salir por el lado frontal de su hogar. Ya estando afuera, llega hasta el último escalón. Pero solo hay silencio en la calle Bondi, y Ron Goldman no se encuentra alrededor. De pronto, el agresor sale de la oscuridad y en segundos deja a Nicole en el suelo. A eso de las 10:20 p.m. llega Ron Goldman. Intenta detener al agresor, pero este logra defenderse con su cuchillo inmovilizando a Ron. Ya estando en el suelo, el agresor apuñala repetidamente a Ron Goldman hasta que deja de respirar. Luego, vuelve a apuñalar brutalmente el cuerpo de Nicole. Al acabar con ambos, desaparece en la oscuridad de la noche. Dos horas más tarde, los vecinos encuentran sus cuerpos. La calle Bondi se había convertido en la escena del crimen. Y con el paso de los minutos y horas, la sangre, el cabello, los tejidos y el ADN se degradaban. La policía debía recolectar y procesar la evidencia lo más rápido posible, para tener mayor posibilidad de atrapar al asesino y lograr una condena exitosa. The body of 34-year-old Nicole Brown Simpson, ex-wife of O.J. Simpson, was found after midnight on the sidewalk outside her West Los Angeles home. Fui a quien llamaron primero y no recuerdo quién me llamó, pero me dijeron que Nicole había muerto. Nicole tenía múltiples puñaladas en su cuerpo y su cabeza casi fue amputada por completo. Next to it, the body of an unidentified 26-year-old man.
Ron incluso tenía aún más puñaladas y una herida muy inusual en su muslo izquierdo. Cuando Nicole murió, yo estaba en el banco haciendo un retiro. Y mi localizador se apagó. Luego lo revisé y era mi madre. Me puse nervioso y le pregunté al banquero si podía usar el teléfono. Entonces llamé a mi madre y me dice: cariño, estoy viendo la televisión y dicen que la ex esposa de O.J. Simpson murió. Lloré mucho. Fue algo muy difícil para mí. La quería mucho. Fue como perder a mi hermana menor. Interpretando los hallazgos de la autopsia, puedo determinar la secuencia de las puñaladas con precisión y entender exactamente qué sucedió, cuándo y cómo. Pretendo armar un patrón de los asesinatos y construir un perfil forense del asesino. El día 12 de junio del año 1994, 2 asesinatos ocurren en la calle Bondi de Los Ángeles. A pesar de que la leyenda del fútbol americano O.J. Simpson fue sospechoso de estos crímenes, terminó por ser absuelto y hasta el día de hoy nadie ha sido encontrado culpable por estos brutales ataques. El doctor Richard Shepard ha estado analizando el reporte de las autopsias y los resultados forenses de la escena del crimen, intentando unir las piezas y revelar los eventos de esa terrible noche. Las autopsias son un punto de vista de estos homicidios, pero al agregar otros factores como la evidencia recolectada por la policía o las fotografías de la escena del crimen, podemos empezar a armar una imagen completa de lo que sucedió durante esas 2 horas entre las 10 p.m. y la medianoche del 12 de junio de 1990. ...12:10 a.m. Han pasado aproximadamente 2 horas desde el asesinato de Nicole Brown Simpson y Ron Goldman. Sus cuerpos yacen sin ser descubiertos hasta que el perro de Nicole, Cato, atrae a un vecino quien llama a emergencias. La policía de Los Ángeles llega hasta el lugar y comienzan a cerrar el área. El detective Tom Lang llega poco tiempo después. Recibí una llamada a las 3 de la madrugada, a la cual acudí y llegué a la escena del crimen a eso de las 4:30 de la madrugada. Estaba oscuro. La calle Bondi había sido bloqueada por completo. Luego de haber investigado más de 200 casos de homicidios en su carrera de 26 años, apenas llegó a la escena del crimen, Tom Lang vio cosas que no tenían sentido. La puerta estaba abierta, adentro había velas encendidas y música. Esta mujer tenía puesto un vestido delgado y apretado y estaba descalza. Aún tenía puestas sus joyas, aretes, un reloj de pulsera. No se percibía una entrada forzada a la casa, por lo que se descarta un robo. Podría haber sido un asalto, quizás un ataque. Antes de analizar las autopsias, mi primera prioridad es revisar un plano completo de la casa. La escena del crimen corresponde al patio de esta casa en la calle Bondi Sur, el cual era un espacio confinado. Existe una entrada con un intercomunicador de seguridad, el cual estaba al final de unas escaleras en una puerta de metal de seguridad. En el patio hay un árbol grande. La iluminación provenía de las escaleras y es muy escasa. Las sombras deben haber sido profundas, y es posible que el asesino se haya escondido en estos sectores. Nicole salió de la casa y bajó las escaleras, aproximadamente a las 10:15 p.m. esperando ver a Ron, quien supuestamente tocó el timbre. Pero al llegar al patio, el asesino apareció. Las primeras 2 puñaladas que recibió se situaron en la parte trasera del costado derecho de su cabeza, lo que sugiere que ya se había dado vuelta para correr hacia la casa lejos del agresor. Pero también encontraron rastros de tejido cutáneo por debajo de sus uñas y un corte en los dedos de su mano izquierda, lo que indica que pudo haber intentado defenderse. Creo que es muy posible que la fuerza de esas puñaladas la hayan empujado al suelo. Al caer, se golpea con la pared detrás de ella, causando un hematoma en el lado derecho de su cabeza. Y mientras está en el suelo, boca abajo apoyada en el lado derecho, le propinan otra puñalada en el lado izquierdo de su cabeza sobre su oreja. El corte es de aproximadamente 4 centímetros entre el pericráneo y el cráneo. No corresponde a una herida fatal. Las puñaladas siguientes son graves. Son 3
puñaladas continuas en el lado izquierdo de su cuello. Estas sí son graves, ya que por debajo están los vasos sanguíneos principales, la arteria carótida y la vena yugular, que van dirigidas hacia el cerebro. La primera puñalada entra en el cuello alcanzando 4 centímetros. La segunda es algo más superficial, entrando en el cuello unos 2,5 centímetros. La tercera puñalada, cercana al centro del cuello, alcanza entre 3 a 4 centímetros de profundidad. La combinación de estas 3 puñaladas, aunque nada más le hubiese ocurrido a Nicole, seguramente habrían sido las causantes de su muerte. Las heridas se centran en un área concentrada. No corresponden a un patrón de puñaladas que yo esperaría de alguien que simplemente atacó instantáneamente como un ladrón. Este es un patrón de puñaladas que yo esperaría de alguien que tiene un objetivo en su mente muy claro, y ese es asesinar a Nicole Brown Simpson. En mi opinión, este fue un homicidio premeditado. Pero el asesino no sabía lo que iba a ocurrir a continuación. Sabemos que Ron debió acceder al lugar a través de la puerta. Su respuesta inmediata habría sido correr a rescatar a Nicole y a ayudarle. Para hacer esto, de algún modo tuvo que atacar al asesino. Las fotografías de Nicole muestran manchas de sangre en su espalda. A veces, cuando se quita un cuchillo de una herida, puede que aún tenga sangre que pueda chorrear o rociar su alrededor. Yo no creo que las manchas en la espalda de Nicole hayan provenido de este modo. Yo creo que esas manchas se originaron por las heridas de una puñalada a Ron. En él vemos que tiene unas cuantas heridas superficiales en su mano, y estas son típicas de un ataque defensivo. El agresor ahora estaba siendo atacado por un joven de 25 años de edad que entrenaba y aprendió karate. Es prácticamente seguro que intentó defenderse. Y eso pudo haber cambiado el destino de esta situación. El reporte de la autopsia y las fotografías del lugar indican que Ron tenía una puñalada en su pierna izquierda. La posición de esa herida es poco común y sugiere que posiblemente Ron estaba dando una patada de karate cuando la recibió. Luego se tambalea hacia una cerca, donde queda atrapado, y el agresor obtiene el control de la situación. Mientras Ron estaba en ese espacio estrecho, el asesino pudo apuñalarlo repetidamente. Estos fueron 2 homicidios horribles y brutales. Había sangre por doquier. Solo eran 2 personas que fueron masacradas en este rincón estrecho y pequeño. No había modo de poder escapar. En el transcurso de este ataque sostenido, Ron recibió 4 heridas fatales. La primera puñalada se situó en el lado izquierdo del cuello. Cortó a través de la vena yugular interna, la vena principal del lado izquierdo del cuello, penetrando con profundidad la base del cráneo. Hubo otra puñalada en el lado inferior del abdomen, sumada a otras 2 en el lado derecho de su pecho. Cortaron a través de las costillas, penetraron los pulmones y causaron una hemorragia grave en la cavidad del pecho. Según el patrón de estas heridas, esto es un ataque ofensivo. Las puñaladas son hechas al azar, lo que significa que el asesino estaba desesperado por hacer algún daño considerable que inmovilizara a su contrincante inesperado. Una vez que estuvo seguro de que Ron ya no era una amenaza y que seguramente moriría, regresó hacia el cuerpo de Nicole para realizar el ataque final. Hizo un corte en su cuello de izquierda a derecha. Al hacer esto, cortó los vasos sanguíneos que ya estaban dañados del lado izquierdo, cortó a través de la laringe, las vías respiratorias y además cortó los vasos sanguíneos del lado derecho del cuello. Esta herida fue tan profunda que llegó hasta la espina dorsal, resultando en que Nicole Brown Simpson se desangrara mientras yacía bajo las escaleras. Es la mañana siguiente al homicidio de Nicole Brown Simpson. Han pasado 9 horas desde que murió. La policía logra reconocer al segundo cuerpo presente en la escena del crimen, Ron Goldman. Las evidencias comienzan a aparecer. Un guante izquierdo ensangrentado, una gorra negra tejida, pisadas que no coinciden con las víctimas y un rastro de sangre que se aleja de la casa.
El gran problema que tuvimos inicialmente con la escena del crimen en la calle Bondi es que es una ruta transitada que ayuda al tráfico entre Santa Mónica y Wilshire Boulevards, ambas calles muy congestionadas en la zona oeste de Los Ángeles. En especial dado que en solo un par de horas sería lunes por la mañana y la gente iría a sus trabajos. Obviamente esperas que los medios no se enteren y que los helicópteros no lleguen para que puedas hacer tu trabajo en tranquilidad, pero en este caso no sucedió eso. Las horas pasaban y la policía luchaba para controlar la situación y proteger la escena del crimen. La investigación y el manejo de la escena del crimen de cualquier homicidio es importante. En este caso, la escena del crimen pudo haber sido controlada del mismo modo que se hacía regularmente en 1994. Pero existió evidencia recopilada informalmente, ya que era bastante obvio que más gente circuló y modificó la escena. Se agregaron más pisadas, la sangre y los tejidos se vieron modificados. Todos estos detalles degradan la calidad de la evidencia que se logra obtener. Estábamos intentando unir las piezas, los medios estaban pendientes, la prensa estaba al tanto, tienes esa presión por todos lados, ¿qué es lo que sucede? Y por supuesto esto atrajo a una gran multitud, muchos reporteros. Muchas de esas pisadas sangrientas pudieron ser reporteros o gente común y corriente. Cuando dos personas mueren en una calle concurrida, en una gran ciudad, con mucha prensa alrededor, es posible que haya contaminación. Two Los Angeles newspapers are reporting that police have damaging evidence linking O.J. Simpson to the murder of his ex-wife. 11 a.m. Los oficiales de la policía de Los Ángeles buscan a O.J. Simpson para interrogarlo. Llegan hasta su casa en la avenida North Rockingham al oeste de Hollywood. Horas atrás, detrás de un callejón de la casa, encontraron un guante derecho marrón similar al de la escena del crimen junto con manchas de sangre al lado de la calle. Simpson told police he was in Chicago at the time of the killings. He arrived at the home 12 hours after the bodies were discovered. Police escorted him to the rear of the building, and a short time later, Simpson was seen in handcuffs. After a conference with Simpson's attorney Howard Weitzman, Simpson was released from the cuffs and taken to police headquarters for questioning. Pero después de 3 horas de interrogatorio, fue liberado sin cargo alguno. El 16 de junio del año 1994, 4 días después, al otro lado de Los Ángeles, los funerales de Nicole Brown Simpson y Ron Goldman se llevaron a cabo. Simpson emerged from seclusion Thursday to attend Nicole Brown Simpson's funeral. He was accompanied by their 2 young children. Solo horas después de los funerales, el abogado del distrito de Los Ángeles anunció que O.J. tenía 2 cargos por homicidio. Al día siguiente, O.J. se escapa. Mr. Simpson is a fugitive of justice right now. Lo que ocurrió a continuación fue la persecución más extraña de la historia. Everybody says they've never seen anything quite like this. Luego de 2 horas de la persecución más lenta de la historia, O.J. Simpson termina por rendirse. La corte dedicó 8 meses a este caso y resultó ser denominado el juicio del siglo. Mucha de la evidencia mostrada en la corte se creyó que vinculaba directamente a O.J. Simpson. Tenía cargos por homicidio, pero al llegar a la resolución del juicio, fue declarado inocente. Ahora han pasado casi 20 años. ¿Cómo podría ayudarnos la interpretación forense de estas autopsias a identificar a este asesino? El día 23 de enero del año 1995 comenzó el juicio de O.J. Simpson por homicidio. Millones de estadounidenses estaban al tanto de cada novedad o giro en la historia. Se perdieron unos $25,000 millones, ya que los trabajadores seguían el juicio. Desde el primer día supimos que esto iba a ser algo grande y también muy alocado. Fue la historia más grande que ninguno de nosotros había cubierto. Todo era borroso, con mucho desarrollo, demasiadas sorpresas. En ciertos momentos parecía ser irreal. Time now for them to reserve judgment and see the facts as they truly are. Eso era algo de lo cual nadie podría escaparse, ni siquiera O.J. Simpson. La evidencia en contra de O.J. Simpson era abrumadora. Una pisada en la escena del crimen coincidía con uno de sus zapatos. Un guante izquierdo sangriento y el derecho fue encontrado en su hogar. La sangre de O.J. en la escena del crimen. La sangre de Nicole y Ron en su auto. Y en uno de sus calcetines. Pero mientras el juicio progresaba,
cada pieza de evidencia era destruida exitosamente por la defensa. La policía cometió tantos errores al recolectar la evidencia que se consideró una contaminación. The gathering of evidence was a complete disaster. And we feel that the evidence will be shown to be contaminated, compromised, and corrupted. Este tipo de cosas pueden ser aprovechadas por la defensa. Corresponden a pequeños accidentes, pequeños errores que la gente comete. Como el forense que olvidó anotar algo, no se hizo lo que pidió, estaban ocupados. Tienes que ser capaz de entender que esto pasa en todos los casos. Will be shown to be contaminated, compromised, and corrupted. En la corte, la evidencia de la escena del crimen debe estar pura, sin contaminación. De lo contrario, no es algo confiable. Eso fue lo que ocurrió en el juicio de O.J. Simpson. La defensa también indicó que la evidencia circunstancial no era tan potente como para revelar que O.J. cometió los crímenes. El momento más dramático fue cuando le pidieron a O.J. que se probara los guantes encontrados cerca de su hogar y en la escena del crimen. El jurado estaba impactado, todos estaban murmurando en la sala de la corte. Y Johnny Cochran dijo la famosa frase: si el guante no le queda, usted está absuelto. If it doesn't fit, you must acquit. Cuando se preguntó quién pudo cometer el crimen, si no fue O.J., la defensa utilizó una versión distinta de los eventos. Se indicó que hubieron 2 asesinos y que se trató de una ejecución llevada a cabo por un cartel vinculado al reciente consumo de cocaína de Nicole. Sugirieron que los cortes en su cabeza representaban una advertencia a otros y eran conocidos como el collar colombiano. Creo que la evidencia sugiere que no existieron 2 asesinos. Solo había un par de pisadas relevantes entre los cuerpos de Ron y Nicole. Sumado a eso, se encontró sangre de ambas víctimas en los zapatos de Ron Goldman, indicando que se habían mezclado. Surgieron de la misma arma, por lo que solo hubo un cuchillo y por lo tanto solo hubo un asesino. El día 3 de octubre del año 1995, con más de 150 millones de estadounidenses televisando el juicio, el jurado llegó a un veredicto. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant, Orenthal James Simpson, not guilty of the crime of murder in violation of Penal Code Section 1. Pero hasta el día de hoy, mucha gente, incluyendo las familias de Nicole y Ron, creen que O.J. Simpson fue el asesino. Aún así, existen varias piezas de evidencia de la autopsia y la escena del crimen que apoyaron la absolución de Simpson. Cuando la policía comenzó a recolectar la evidencia de la escena del crimen, encontraron tejido y sangre bajo las uñas de Nicole. También encontraron manchas de sangre en su espalda, y ninguna de esas pertenecía a O.J. Simpson ni a Ron Goldman. Cuando la policía procesó la evidencia con más detalle, encontraron muchas huellas dactilares no identificadas. Algunas fuentes indican que habían 17 distintas, sumada a una pisada sangrienta que no coincidía con O.J. Simpson. Por último, la sangre encontrada en el carro solo correspondía a una gota. No era suficiente como para asegurar un hecho. Luego se cuestionó si O.J. Simpson tenía el estado físico apropiado para asesinar a 2 personas, en especial a Ron Goldman, que era joven y entrenaba, y Simpson ya tenía 46 años de edad y sufría de artritis. Entonces, ¿quién pudo llevar a cabo estos violentos asesinatos? La ferocidad de estos homicidios sugiere 2 aristas. Una es que el asesino conocía muy bien a la víctima, o fue un homicidio psicótico donde el asesino observó sus movimientos, la vigiló y esperó el momento. Después del juicio, 2 sospechosos entraron al caso. Glenn Rogers, conocido como el asesino internacional, es un asesino en serie conocido por los homicidios de muchas mujeres. En el año 2012, circularon los rumores de que estuvo en fiestas con Nicole Brown Simpson antes de morir. Se indicó que había confesado querer matarla para robar sus joyas en un plan maestro de robo. Se cree que Rogers sufre de una enfermedad llamada porfiria intermitente aguda. Esta es una enfermedad que hace que el individuo actúe de un modo muy violento y psicótico. ¿Podría ser Rogers el asesino? Existe una pieza de la evidencia forense que sugiere que Glenn Rogers seguramente no fue el asesino.
Los detectives encontraron una gorra tejida en la escena del crimen que debió pertenecer al asesino. Cuando esta fue examinada en el laboratorio, se descubrieron cabellos afroamericanos en ella, similares a los de O.J. Simpson. Pero estos también eran similares al 10% de la población de Los Ángeles con raíces caribeñas afroamericanas. Pero surgió otro sospechoso aún más cercano a la familia, y su perfil podría encajar con la evidencia generada por el triángulo forense. Sabemos por las fibras en la gorra que el asesino tenía raza negra o mestiza. Sabemos que debió ser un hombre fuerte porque fue capaz de pelear contra un hombre saludable de 25 años de edad, quien se cree era un experto en karate. Sabemos gracias al patrón de puñaladas que el blanco principal era Nicole y que Ron simplemente entró en la escena y complicó el asunto. También sabemos que no era un asesino experto. Dejó un guante, dejó una gorra y dejó sus pisadas en el lugar. Debería ser tarea fácil rastrear a este hombre. I would not, could not, and did not kill anyone. My father will have more to say at a later time. Jason Lamar Simpson era el hijo mayor del primer matrimonio de O.J., un chef condenado por chocar y fugarse bajo la influencia del alcohol. Cuando ocurrió el homicidio estaba en libertad condicional por atacar violentamente a su empleador. Una exnovia dijo que le cortó el cabello agresivamente y que normalmente consumía medicamentos para controlar un desorden mental. En la noche del homicidio, se cree que Nicole y su familia iban a ir al restaurante de Jason, pero decidieron ir a Mezzaluna. Suponen que por algún motivo, este cambio de planes hizo enfurecer a Jason. Existe evidencia en la escena del crimen de que había otra persona presente. El sujeto a quien pertenecía el tejido bajo las uñas de Nicole jamás fue identificado. Habían pisadas que no tenían explicación. Y también habían manchas de sangre en todo el lugar que no podían ser atribuidas a Nicole ni a Ron. ¿Podría esta persona ser Jason Simpson? Otras teorías incluso sitúan a O.J. en la escena del crimen después de ocurrido el asesinato, sugiriendo que estaba dispuesto a responsabilizarse por su hijo. Jason y O.J. no han hecho comentarios sobre estas especulaciones. De todos modos, no existe evidencia que involucre a Jason en el crimen, ni por la investigación policial ni por la autopsia. El último dato que la autopsia nos entrega es que quien haya sido el asesino fue extremadamente afortunado. Haber cometido un crimen así de violento en un barrio suburbano, haber dejado atrás tanta evidencia y no ser capturado es algo extraordinario. Para Nicole Brown Simpson y Ron Goldman, su suerte no pudo tomar un peor camino. Si Ron hubiese llegado solo un par de minutos antes, es muy seguro que ambos aún estarían con vida el día de hoy. Yo la quería mucho. No hay otro modo de expresarlo. La extraño demasiado. Han pasado 20 años y aún la extraño.